Mucho se ha hablado de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos sobre los demócratas y en general del cambio de paradigma ideológico que está habiendo en Occidente, por el cual los partidos tradicionales de izquierdas, de carácter socialdemócrata o de izquierda moderada, por así decirlo, socialistas también, depende cómo los llamen en tu país, pues al final están perdiendo electorado en favor de la derecha tradicional, conservadora y también de lo que se denomina, dependiendo a quién le preguntes, pues como la extrema derecha, la ultraderecha, la alt-right o también, por supuesto, pues los votantes la denominan como la derecha con sentido común o, digamos, fiel a sus valores. Bueno, aquí no me voy a meter en términos ideológicos porque ya sabéis todos a lo que me refiero. En cualquier caso, lo que yo quiero tratar en este vídeo es precisamente cuáles son las causas que han hecho que los demócratas pierdan en concreto las elecciones en Estados Unidos y que en general se pueden extrapolar también a toda la izquierda en el mundo occidental que está perdiendo votos y no parece entender por qué lo hace. Así pues, os invito a quedaros el resto del vídeo. Mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política, de Political Room. Para empezar este vídeo me gustaría daros un dato clave. Desde el año 1992, en todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Partido Demócrata ha obtenido la mayoría de los votos, ha sido el partido más votado, a excepción de dos ocasiones. Una en el año 2004, cuando ganó George Bush, y otra en las recientes elecciones de 2024, cuando ganó Donald Trump. ¿Qué significa esto? Que por regla general, siempre los demócratas tienen la mayoría de los votantes. Por ende, cuando hay una alta participación, siempre ganan las elecciones, lo que a su vez también nos dice que la mayoría de la población estadounidense tiende a ser de izquierdas antes que de derechas. Esto es algo que no se reproduce en todos los países occidentales, pero sí se reproduce en muchos, entre otros en mi país, en España. Cuando en unas elecciones en España hay alta participación, normalmente suele ganar el partido de izquierdas, lo que de nuevo nos indica que cuando gana la derecha es más porque el votante no acude a votar que porque la derecha realmente tenga más apoyos. Lo que me lleva a la gran cuestión. ¿Por qué los demócratas no han conseguido ganar el voto popular en las últimas elecciones? ¿Y por qué en general los partidos de izquierda tradicional están perdiendo votantes en Europa y en Sudamérica? Pues bueno, lo primero que debemos tener en cuenta, y que es un dato muy relevante, es quién vota actualmente a los demócratas. Y es que si lo analizamos por rentas, en las últimas elecciones de 2024, las rentas que más votaron a los demócratas fueron las que eran inferiores a $30.000 al año, es decir, las clases muy humildes de Estados Unidos y las que eran mayores a $100.000 al año, es decir, las clases más ricas. Hablamos desde las clases altas hasta directamente los millonarios o multimillonarios. Es decir, que las clases medias, ya fueran media baja, media alta o sobre la media, votaron mayoritariamente por Donald Trump. Y claro, es muy raro que un partido que al final se define como izquierda y que es clase obrera, sin embargo, obtenga menos votos de la clase media, que es en definitiva la clase obrera. ¿Cómo es esto posible? Pues por el primer pilar, que yo digo que está al final perjudicando a estos partidos de izquierda, y es la elitización de sus partidos. Es decir, al final, las personas que componen hoy en día los partidos de izquierda y toman las decisiones muchas veces ya no pertenecen a la clase obrera. Es más, todo lo contrario, pertenecen a clases muy adineradas que pueden tomar decisiones, que no han tenido que trabajar para estudiar y que en definitiva no tienen penuria económica a pesar de las crisis que pueda atravesar el país. Claro, esto contrasta claramente con lo que tradicionalmente debía ser un partido socialdemócrata, un partido de izquierda moderada, que debía ser desde su base un partido obrero. Esto se traduce en que el 46% de los votantes republicanos se consideran a sí mismos como clase obrera frente al 35% que lo hace entre los votantes demócratas. Es decir, vemos un cambio de paradigma claro. El votante tradicional de los demócratas ahora realmente se identifica más con la mayoría de los votantes republicanos. Lo que me lleva a la economía, el segundo pilar que creo que le está fallando al Partido Demócrata y también en general a los partidos de izquierda. Y es que los datos económicos de Estados Unidos de cara a las elecciones de 2024 en términos macroeconómicos no eran malos. El PIB estaba creciendo, había buenos proyectos de infraestructura pública y la tasa de desempleo estaba en mínimos históricos. Sin embargo, sí había un dato que era preocupante, y es que la inflación estaba creciendo por encima de la subida de los sueldos. Es decir, que el ciudadano medio estadounidense estaba perdiendo capacidad adquisitiva. Claro, una inflación un poco alta no es algo que preocupe a una persona de la élite. Es decir, si tú ganas $200.000 al año, que suba un poco la inflación no es algo que te vaya a preocupar.
Sin embargo, si tú eres de clase media, por supuesto que la subida en los precios de la gasolina, de la comida y de en general muchos bienes te puede afectar máxime si tu sueldo no lo compensa. En este sentido, vemos que de nuevo la elitización del partido se mezcla con la economía y le perjudica, porque esto es algo que no tuvieron muy en cuenta los demócratas y al final se ha visto que en efecto el votante medio le ha hecho pagar al Partido Demócrata esa inflación tan elevada. Y de hecho es algo que también se puede aplicar, por ejemplo, a mi país, España. España en términos macroeconómicos está creciendo su PIB por encima de las expectativas y la tasa de desempleo está en mínimos históricos. Sin embargo, la capacidad adquisitiva de los españoles cada vez es menor. Y creo que los partidos de izquierda de España tampoco tienen muy en cuenta esto y no son conscientes de que, por supuesto, el votante, aunque España vaya bien en términos macroeconómicos, si su bolsillo no va bien, lo va a tener muy en cuenta en las próximas elecciones. Continuando con mi vídeo, otro punto fundamental, otro pilar en el que están fallando los demócratas en particular y la izquierda en general, es el lenguaje. En los últimos años hemos oído hablar de temas como el feminismo, el colectivo LGTBI, cuestiones culturales e históricas, con un lenguaje absolutamente absurdo, dificultoso. Es decir, al final, si tú estableces 24 géneros y pretendes que todas las personas aprendan eso, pues vas muy mal. Y si crees que con este tipo de ideas vas a convencer a la mayoría de la gente, pues vas aún peor. ¿Por qué, por ejemplo, se aprobó el matrimonio civil entre homosexuales en España o en muchos otros países del mundo occidental a principios de los 2000? Pues muy sencillo, porque se explicó de manera sencilla, como una cosa de derechos humanos, de sentido común, de que nadie se tenía que meter en la relación entre dos adultos bien formados. Pues obviamente, si tú explicas las cosas así, la mayoría de la gente dice, tiene sentido, hagámoslo. Pero si explicas las cosas de otra manera y encima dejas que personas poco formadas o con unos pensamientos extremistas que no terminan de comprender la materia o que incluso la tergiversan e empiezan a idear su propia ideología, lideren estos movimientos, pues ya tienes el pack completo. Personas que no son adecuadas en un lenguaje que nadie entiende y que en efecto necesitas un máster universitario para poder entender de lo que están hablando. Y al final lo que generas es rechazo, porque la clase media lo que percibe es que realmente, en efecto, tú eres una clase privilegiada que habla en su propio lenguaje, que crea sus propios conceptos sin consultarte, porque aquí también está otro punto. Y es que los creadores de estos lenguajes muchas veces no están compuestos por miembros de los colectivos a los que dicen representar. Es decir, al final tenemos un problema en el nacimiento, en el origen de estos conceptos que genera que, al final, un señor como Donald Trump, que es un multimillonario, que es el hijo de un rico, se expresa mejor y se comunica mejor con las clases medias y obreras que los candidatos detrás de los partidos de izquierdas. Es decir, un absoluto desastre. En este sentido, me gustaría poneros un ejemplo muy claro, y es que recientemente al Partido Demócrata se le ocurrió inventar el término Latinx, que al final es parte del llamado lenguaje neutro que evita utilizar masculino y femenino. Y como en el castellano o en el español existe el término latinos y el término latinas, pues al final dijeron vamos a crear el término Latinx, algo que por supuesto fue un error garrafal que ofendió a toda la comunidad latina, puesto que atacaba de lleno un principio básico de cualquier cultura, que es su lenguaje. En fin, ¿a quién se le ocurrió esto en el Partido Demócrata? Pues seguramente no un latino, o desde luego no se consultó con ellos, dentro de esa elitización y de hacer cosas sin contar con las minorías y establecer conceptos en el lenguaje o terminologías que no tienen ningún sentido. Así pues, y continuando con mi explicación, precisamente quiero hablar de la inmigración, algo que afecta de lleno a los hispanos, a los latinos que están viviendo en Estados Unidos. Y es que otra cosa que no entiende el Partido Demócrata es cómo han podido perder el voto dentro de los varones latinos, hispanos, que han votado mayoritariamente por Donald Trump. No ha ocurrido así en las mujeres, pero desde luego ha subido mucho el voto latino en general por Trump y esto ha provocado que haya acabado ganando en parte las elecciones y también pues cosechando el mayor voto en términos absolutos, es decir, siendo el partido más votado. Claro, los demócratas dan por hecho que al facilitar la política migratoria desde México a Estados Unidos, esos emigrantes que llegan acabarán votándoles a él en el futuro, ya que les han facilitado el acceso. Sin embargo, no son conscientes de que hay muchas razones por las que un latino, ya sea mexicano, colombiano o venezolano, puede votar en contra de los demócratas. Para empezar, por cuestiones religiosas. También puede votar en contra porque precisamente una vez que ha entrado y se ha pasado un montón de años para conseguir los papeles, no le parece bien que le faciliten la entrada a los papeles a otra persona. Y también por una cuestión de competencia. Si yo ahora mismo estoy trabajando por $6 la hora y resulta que siguen entrando masivamente, aunque sean compatriotas míos, pues más personas a través de la frontera, es probable que ellos se ofrezcan a hacerlo por 4.
lo que al final repercute en que yo gano menos dinero. Por tanto, es normal que una persona que ya está dentro y que incluso ha conseguido los papeles y pueda votar, no piense tanto en ese compadreo y vea precisamente las medidas del Partido Demócrata como un peligro para ellos. Entonces, hay que tener esto en cuenta a la hora de idear las políticas y no solo pensar que te van a votar por una cuestión de solidaridad, porque al final recordemos que la inmigración masiva en términos de capacidad adquisitiva no afecta al pijo rico, no afecta a un abogado de Nueva York que gana $500,000 al año, afecta precisamente a ese otro mexicano que, por ejemplo, está ya trabajando en el campo y que venga otro, lo único que hace es que el patrón le tire aún más los precios y le genere una competencia negativa de cara a su capacidad adquisitiva, de cara a su sueldo. Así pues, estos son los pilares que yo considero que le han fallado al Partido Demócrata en particular y a los partidos de izquierda en general en las últimas elecciones en el mundo occidental, la razón por la que están perdiendo votos. Al final, estas élites de los partidos de izquierda hacen unas políticas económicas y hablan en unos términos, en un lenguaje que no son comprensibles para las clases medias y al final pues esto repercute negativamente en el voto. No son cosas que no se puedan arreglar, creo que en gran medida todos estos errores son subsanables, pero desde luego tienen que ponerse a ello y empezar a hacer nuevos discursos de cara a las próximas elecciones si quieren remontar y con medidas que atiendan más concretamente las demandas de los diferentes núcleos poblacionales que tengan y de las características que tienen estos núcleos, porque si al final no estás en contacto con su realidad, no les preguntas, pues sencillamente propondrás cosas que a ellos no les interesan tanto o que directamente les pueden causar agravio. También me gustaría destacar en este punto que hay un problema en general en el mundo occidental por el cual una persona de izquierdas no puede entender que alguien vote a la derecha y viceversa. Es decir, hay muchas razones por las que, por ejemplo, alguien que votó a los demócratas en el año 2020, que votó a Joe Biden, hoy lo hace por Trump en el año 2024 y las hemos repasado en este vídeo porque le ofende el lenguaje, porque la economía no va bien, porque él como inmigrante no quiere que vengan otros de fuera. Hay muchas razones y todas ellas son válidas y son perfectamente entendibles. No porque tú votes a la derecha es que te están manipulando o te están engañando o lo mismo, no porque votes a la izquierda eres una persona manipulada o ignorante. Hay muchas razones por las que tú puedes votar a un lado u otro y esto tiene que ser algo que se entienda porque al final es parte de la transversalidad que beneficia tanto a las sociedades occidentales y a las democracias. Pero bueno, ahora llega a vuestro turno. ¿Qué otras razones que yo no he podido mencionar, qué otros pilares que a mí se me han podido pasar creéis que son fundamentales en la caída del Partido Demócrata en Estados Unidos o de los partidos de izquierda en Europa? Porque además hay diferentes contextos entre Europa y Estados Unidos o entre Europa y Sudamérica y pues diferentes razones que quizá yo no he mencionado y son importantes. Asimismo, ¿cuál creéis que son las claves que por contra han hecho que los partidos conservadores o los partidos de la nueva derecha estén ganando tantos votos? ¿Qué necesidades vosotros como personas normales entendéis que están atendiendo que ya la izquierda tradicional no hace? Vosotros como clase media decís, pues bueno, es que la izquierda antes se preocupaba por esto y ahora no le hace caso, pero este partido de extrema derecha o como lo queráis llamar nuevo sí que lo está haciendo. Sé que es un vídeo un poco polémico, así que os pido que tratéis esto con educación y sobre todo en los comentarios no os insultéis, por favor. Y nada, como siempre recordaros que este canal pertenece a un periódico digital de Political Run en el que tenéis contenido exclusivo. Os dejaré un artículo de opinión muy interesante sobre este tema también de Daniel Gil Iglesias. Y nada, tenéis este contenido, como digo, por solo 9,99 euros al año. Y pues poquito más, dadme like, suscribiros al canal, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Es un vídeo un poco más de opinión con datos, ¿no? Pero bueno, es también al final una cuestión más discutible, más subjetiva. Y nada, espero que os guste y que salga un debate positivo de todo esto. Y poquito más. Nos vemos en el próximo episodio.